Amén y gracias a Dios, gracias Gloria por hacerte cargo, muy buena tarde para todos, bienvenidos. Bueno, seguimos estudiando este tema tan interesante como lo es el tema de la templanza, el tema del dominio propio, el tema de la autodisciplina. Después de haber encontrado, identificado en la Biblia lo que serían los enemigos más importantes de esa autodisciplina, como lo serían el cinismo, el negativismo, el derrotismo, la evasión, la postergación, no son los únicos. Evidentemente hay más enemigos de la autodisciplina, pero estos son los más sobresalientes. Después de haberlos identificado, pues entonces pasamos nosotros a revisar cómo es que los enfrentamos. Y estamos nosotros en este punto acordándonos que con respecto a la transformación, al cambio personal, el Señor me cambia, pero yo me cambio. El Señor me transforma, pero yo me transformo, ¿cierto? ¿De qué manera el Señor me cambia? El Señor me cambia dándome las herramientas, colocándomelas en la mano, dejándome claras esas son las herramientas, dejándome claro el uso de cada herramienta para que yo eh, las ponga en práctica y ahí se logre la transformación. Cuando hablamos de transformación estamos hablando de dejar de ser lo que nosotros somos. Estamos hablando de dejar de ser tan pequeños, estamos hablando de dejar de ser tan niños, dejar de ser tan inmaduros. Estamos hablando de dejar de pensar como pensamos en la actualidad, dejar de sentir como sentimos en la actualidad, dejar de hablar, dejar de hacer las cosas, dejar de reaccionar como lo hacemos en la actualidad. Hoy usted está aferrado a un concepto y usted cree que esa es la verdad. Van a pasar unos meses, van a pasar unos años y usted va a reconocer que aquella manera como usted pensaba era una manera equivocada. Eso le comienza a pasar a uno en la medida en que van pasando los años y en la medida en que va pasando los años, pero apegado al Señor, ¿no? O sea, ninguno que estuvo aferrado a algo, a alguna forma de pensamiento en su adolescencia, cuando llega a la edad adulta va a decir, era exactamente lo que yo pensaba en la adolescencia. No. Y cuando ese pensamiento ahora yo lo tengo en la edad adulta, pero soy un adulto joven, pues entonces cuando yo soy un adulto más grande, un adulto más viejo, yo voy a decir, vea mi pensamiento cómo se ha transformado. Es decir, tenemos en la actualidad pensamientos estáticos y creemos que esos pensamientos y que ese razonamiento y que esa manera de ser y que eso debería ser así, porque es que es así, porque es que es así, y estamos tan aferrados y estamos tan fijos y estamos tan inamovibles con respecto a muchas ideas que tenemos en la cabeza y eso, mejor dicho, nos agarramos y nos aferramos con uñas y dientes a eso y peleamos por eso y nos estresamos por eso y nos deprimimos por eso y nos amargamos por eso y nos enojamos por eso y cuando pasan los meses, los años, pues resulta que mi pensamiento, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas ha sido transformado de una manera que yo digo y por todo eso yo me amargué en el pasado y por todo eso yo me enojé en el pasado y por todo eso yo pasé esos momentos tan feos en el pasado. A eso nos referimos cuando hablamos de transformación. Ojo, cuando hablamos de cambio, quiere decir que nosotros vamos a dejar de ser lo que somos en el momento. Y eso es desde la forma de pensar, como usted lo sabe, lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es el entendimiento el que va siendo transformado y en la medida en que el entendimiento vaya siendo transformado, pues todo lo demás que corresponde a mi ser va a ser al mismo tiempo transformado. Así que lo mejor que uno puede hacer de verdad es distensionarse un poquito. No convertirse de ninguna manera en una alcahueta ni una persona permisiva, no. Pero distensionarse un poquito porque mire, la mayoría de cosas que usted piensa en este momento no van a ser las mismas cosas que usted piensa, que usted va a pensar en unos meses y en unos años. Las cosas que son verdad se van a ir afirmando, sí, pero no para estresarlo, sino para darle certeza y convicción. Y todas las cosas que son puntos de vista personales, que son cosmovisiones personales, perspectivas personales, todas ellas se van a ir mudando, se van a ir transformando. Entonces, si usted le pregunta a una persona bien grande, si usted le pregunta a una persona bien vieja, pero bien vieja,
Y utilizo el término viejo porque aparece en la Sagrada Escritura. No utilizo el término viejo aquí para hablar mal de nadie, ni para humillar a nadie, ni para hacer sentir mal a nadie. Pero si usted le pregunta a una persona vieja, pero bien vieja, esa persona va a decir, lamento tanto haber perdido parte de mi vida aferrado a un montón de ideas, a un montón de pensamientos, a un montón de caprichos, a un montón de perspectivas personales que para nada adelantan, para nada sirven, ya que míreme yo en este momento pensando de una manera diferente, ¿no? Entonces, lastimosamente es así y nosotros perdemos mucho tiempo en esto. Pero si hoy nosotros reflexionamos acerca del hecho del cambio, acerca del hecho de la transformación, nos damos cuenta que lo primero que va a ir cambiando es el entendimiento. Por ende, de ahí en adelante, los sentimientos van a cambiar, porque recuerde que los pensamientos se convierten en sentimientos. Entonces, al cambiar el entendimiento, pues esa manera de sentir y esa manera de emocionarse, las emociones van a ir cambiando también, van a ser distintas. No es lo mismo la emoción del joven que la emoción del viejo. El joven se emociona por un montón de cosas que el viejo ya no se emociona. Las emociones del viejo, pero un viejo en Cristo, o sea, un viejo anciano, un viejo espiritual, son unas emociones pulcras. Son unas formas de ver la vida pulcras, son una forma de ver la vida más blanca, más refinada, más descontaminada, más desintoxicada. Es una cosa diferente. Y pues todos vamos para allá. Si el Señor no decide llevarnos antes, pues todos vamos para allá. ¿Para dónde? Para viejos. Todos vamos allá a entrar a esos años. Y la idea es entrar a esos años con una forma de pensar distinta, con una forma de pensar diferente. Volvemos entonces. La voluntad de Dios es nuestra transformación o nuestro cambio. ¿Qué quiere el Señor? Lo que quiere el Señor es que yo entienda cómo se produce el cambio, cómo se produce la santificación. ¿Qué cambio es santificación, cierto? ¿Cómo se produce la santificación? Pues cuando hablamos de santificación estamos hablando del trabajo del Espíritu Santo, pero también estamos hablando del trabajo del cristiano. El Espíritu Santo dándole todas las herramientas que necesita el cristiano haciendo uso de todas las herramientas, lógicamente impulsadas, movidas por el mismo Santo Dios. Y ahí es cuando se producen los cambios, ahí es cuando se producen las transformaciones. Quiere decir que si yo me siento como cristiano, estoy hablando de un cristiano, no sé, porque de verdad a veces oramos por el cambio de los impíos, que es una oración que no se entiende. Cuando oramos por el cambio de un impío, estamos orando para que el impío cambie. Pero es que lo que tiene que ocurrir con el impío, lo que tiene que pasar con el impío no es que cambie. Lo que tiene que pasar con el impío es que se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. O sea, que pase de muerte a vida. O sea, que sea una nueva criatura. O sea, que sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero a veces entonces la señora creyente, que no entiende muy bien esto, entonces está orando porque ese marido impío, que es borracho, digamos, cambie, entonces que ya no tome. Y entonces se siente cómoda la señora porque el marido ya no se toma tantas cervezas, el marido ya no toma tanto aguardiente. Entonces dice, mire cómo va cambiando, pero no le ha entregado su vida a Jesucristo. Y si no le ha entregado su vida a Jesucristo, puede llegar al momento en el cual ya no tome ninguna cerveza. Porque ¿cuántos impíos usted conoce que no se toman una cerveza, odian el trago? ¿Cuántos impíos usted conoce que no se fuman un cigarrillo, odian el tabaco? ¿Cuántos impíos usted conoce que son fieles a sus esposas, odian el adulterio y aún así mueren y van a parar al infierno? Entonces, cuando hablamos de cambio, no nos referimos a los impíos. Ellos no tienen que cambiar, ellos lo que tiene que pasar con ellos es una resurrección, porque están muertos en delitos y pecados. Lo que tiene que ocurrir en ellos es un milagro. Y ahí sí, pues, la voluntad de ellos no sirve para absolutamente nada. La voluntad de un impío no sirve para absolutamente nada en cuanto al tema de la salvación, porque la Biblia dice que está muerto, y si está muerto, su voluntad está como él, o sea, muerto. Como es un milagro de resurrección, el único que obra milagros de resurrección es nuestro Dios. Cuando una persona ha pasado de muerte a vida, quien recibe toda la gloria, honra y alabanza, exaltación, etc., es Dios. Porque Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Su voluntad para qué le sirvió? Para absolutamente nada bueno. Pero, entendámoslo bien, a partir del momento del nuevo nacimiento, a partir del momento en que fue pasado de muerte a vida,
Pues el individuo ahora tiene vida. Y su voluntad ahora está viva. Su voluntad ahora está viva para Dios. Antes estaba muerta para con Dios, ahora está viva para con Dios. O sea, ahora sí le funciona la voluntad. Como ahora sí le funciona la voluntad, entonces Dios quiere hacer uso de esa voluntad que Él mismo resucitó en mí. O Dios quiere hacer uso de ese albedrío que Él mismo resucitó en mí. Y ya hablo de albedrío, yo no hablo de libre albedrío, hablo de albedrío. Y al hablar de albedrío estoy hablando o estoy haciendo énfasis de mucho cuidado, ¿sí? Estoy hablando con mucho cuidado porque la palabra albedrío ni siquiera aparece en la Sagrada Escritura, ¿sí? Muchos alegan que el albedrío y el albedrío y el albedrío, pero ni siquiera la palabra albedrío ni siquiera aparece en la Biblia, mucho menos la expresión libre albedrío. Aparece la palabra voluntad, ¿cierto? La palabra voluntad. Pero volvemos al asunto. El asunto es que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona pasa de muerte a vida, ahora tiene viva la voluntad. Ahora tiene vivo el albedrío. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a usar ese albedrío que Él mismo resucitó. Dios va a usar esa voluntad que Él mismo resucitó. Y le va a colocar a ese que resucitó las herramientas en las manos y le va a decir, úselas. Eso pasa con un creyente, eso pasa con un cristiano. Eso quiere decir que si el cristiano se acuesta y le dice al Señor, cámbiame, transfórmame, pero no hace nada, pues la transformación y el cambio no va a venir. La transformación o el cambio viene cuando usted entiende cómo se produce la transformación o el cambio. Cuando entiende cuáles son las herramientas, cómo se usan las herramientas y las usa. No solamente saber cuáles son y cómo se usan, sino pasar a usarlas. Ahí se logra la transformación, ahí se logra el cambio, ahí se logra la verdadera santificación. De lo contrario no puede ser. Por eso hay tantos cristianos sin cambio, tantos cristianos sin transformación, tantos cristianos y entonces le pasa a uno la vida, se le va pasando los años y no hay ningún tipo de cambio. ¿Pero por qué? Tanto le he pedido a Dios que me cambie. Es que el pedirle a Dios que me cambie es parte de lo que toca hacer. La otra parte no la he entendido todavía y hay que entenderla. Aquí cuando hablamos del cinismo, de ser cínico, del negativismo, de ser negativo, del derrotismo, de ser derrotista, de la evasión, de ser un evasor, de la postergación, del ser un postergador, estamos hablando de cosas que están allá enraizadas, enconadas en la carne. Recuerde usted que carne es la suma de alma y cuerpo. Estas cosas están enraizadas en la carne, las traemos ¿desde dónde? Las traemos desde el mismo vientre de nuestra mamá. Desde el vientre de nuestra mamá nosotros ya tenemos carne, ya traíamos carne, porque desde el vientre de nuestra mamá ya tenemos un alma y desde el vientre de nuestra mamá ya tenemos un cuerpo. Esas cosas enconadas en la carne, el tener una carne que está inclinada al mundo, es lo que nos convierte en impíos. ¿Sí? No ha pecado todavía y ya alguna vez explicábamos en Romanos capítulo 9, si no se acuerda de esa clase, le toca que vaya a YouTube, busque la clase y la vuelva a escuchar, la diferencia entre ser un impío y ser un pecador. El pecador es el que practica el pecado. En ese orden de ideas, el que está en el vientre de la mamá no ha nacido, pues no ha pecado, no puede ser acusado de pecador. No puede ser acusado de pecador porque no ha practicado el pecado, pero ya es un impío. Ya es un impío porque tiene una naturaleza impía. Ya es un impío porque tiene una carne impía. Ya es un impío porque tiene un alma impía y un cuerpo impío que están genéticamente inclinados hacia las impiedades. Por eso la Biblia llama al hombre, al ser humano, impío desde la matriz. Impío desde la matriz. Esas cosas vienen ahí enconadas, enraizadas en la carne y de eso no se salva nadie, de eso no se salva ninguno. Y cuando una persona nace y está sin Cristo y crece sin Cristo, pues esas cosas se van enconando cada vez más. Entre más pase tiempo en este mundo sin Cristo, esas cosas se van a ir enconando cada vez más. Se van a ir enraizando cada vez más. El hombre se va a volver cada vez más mañoso, el hombre se va a volver cada vez más vicioso. Acuérdese que la Biblia habla del viejo hombre y dice que está viciado. Entonces cada vez más vicioso, cada vez más viciado y cada vez más testarudo y cada vez más terco. Cuando viene el nuevo nacimiento, entonces hay toda una revolución, pasa de muerte a vida. Ahora tiene vida en el espíritu. Pero cuando va a revisar su carne, pues su carne todavía tiene esas cosas enconadas.
Su carne todavía tiene esas cosas ahí enraizadas, ahí metidas. Todavía está viciado, todavía es vicioso, todavía tiene mañas, todavía tiene cosas de las cuales tiene que deshacerse. Eso es un proceso de liberación, que no necesariamente hablamos aquí de liberación de demonios en el sentido como que hay que ponerle la mano en la cabeza y hacerle un exorcismo, sino de liberación de todas esas cosas, de todos esos vicios, mañas, o siendo más exactos, de todas esas obras de la carne que se menciona en la carta a los Gálatas. ¿Cómo logro eso? Haciendo uso de las herramientas que Dios me pone en la mano. O sea que todas esas cosas se pueden vencer, todas esas cosas se pueden cambiar, todas esas cosas pueden ser eliminadas, pueden ser exterminadas, y yo entiendo cómo. Y aquí estamos hablando nosotros acerca de la necesidad de comenzar a confrontar esa carne, comenzar a confrontar esa alma con la palabra de Dios, lo que quedamos hace 8 días. Desde mi espíritu humano, yo tengo que hablarle a mi alma, yo tengo que hablarle a mi cuerpo, yo tengo que hablarle a mi carne y tengo que meterlos en cintura. Tengo que someterlos. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice, yo no dejo que mi cuerpo haga lo que quiere. En ese orden de ideas, yo no dejo que mi alma haga lo que quiere. ¿Sí? Cuando el alma, el cuerpo, es decir, la carne de un cristiano, hicieron determinada cosa, es porque el espíritu los dejó hacer lo que ellos querían. En ese orden de ideas, la culpa no es de Dios, la culpa no es del diablo, la culpa no es de los demonios, la culpa no es de los ángeles, la culpa no es del vecino, la culpa es del mismo cristiano que no ha aprendido a refrenar su propia carne y a meterla en cintura. Es que usted debe meter en cintura su propia carne. Usted debe meter en cintura su propia alma, su propio cuerpo. Y siendo más específicos, pues debe meter en cintura su propia mente, sus propios pensamientos, su propio intelecto, su propio razonamiento. Debe meter en cintura su propio corazón, sus propios sentimientos, sus propias emociones. Debe meter en cintura entonces sus propias palabras, aprender a refrenar la lengua, y todo eso es algo que lo hace usted. Debe aprender a meter en cintura al mismo tiempo cada acción, cada reacción, cada cosa que piensa hacer, para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y si algo se va a hacer por fuera de la voluntad de Dios, pues no lo haga. No lo haga, porque la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Cuando hablamos de la paga del pecado es muerte, claro que se está refiriendo a terminar en el infierno. Pero sobre todo, a ver, haga usted lo que sea, tome una decisión emocional en la carne, y usted se va a dar cuenta cómo esa decisión emocional al principio era una cosa edénica, paradisiaca, impresionantemente bonita, chévere, y con el pasar del tiempo se deterioró, se acabó, no quedó sino destrucción. ¿Qué pasó con esa decisión que usted consideró que era la decisión correcta al principio, pero que no contó con Dios para eso porque lo hizo a su forma? O sea, lo hizo según su carne, que está viciada. Pues eso terminó en muerte, se acabó, una relación que se murió. Lo mismo hablamos nosotros del área laboral y del área económica, por ejemplo. Una decisión que tomemos nosotros en la carne, y que sea una decisión laboral en la carne, una decisión económica en la carne, pues al principio todo va a ser chévere, eso al principio que nadie me diga nada, pero después con el pasar del tiempo se va a deteriorar, se va a fisurar, se va a acabar y se va a morir. O sea, negocios que se mueren, o sea, trabajos que se mueren, o sea, relaciones que se mueren, o sea, proyectos que se mueren. Todo eso se muere, todo eso se acaba. ¿Por qué? Por dejarme mover por mi carne. Por mi carne. Todo lo que es de la carne, dice Romanos capítulo 8, produce muerte. Todo lo que es de la carne produce muerte. Y yo estoy convencido de que la decisión que yo tomé, eso fue en el espíritu, pero yo debo cerciorarme realmente, con mucha madurez. No se le olvide que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Su corazón a usted lo puede engañar de tal manera que usted piense, que usted crea que está tomando una decisión en el espíritu, cuando en realidad la está tomando en la carne. Pero su corazón lo ha engañado. La necesidad de meter el alma en cintura, la necesidad de hablarle al alma. Eso lo llamamos nosotros meditación. Solamente que al utilizar el término meditación, como esa palabra está tan mal usada, ¿no? Como esa palabra la hicieron famosos, no los cristianos, porque así somos.
Como esa palabra la hicieron famosos famosa no los cristianos, sino esa palabra la hizo famosa pues los defensores del yoga, que serían los hinduistas, que serían los budistas, que serían los de las religiones orientales, ¿sí? Los amantes del Feng Shui, de la meditación, de las energías, ¿sí? De las cosas, de los espíritus, de todo eso, de los sonidos, de los aromas, y de los ambientes, de los espacios. Entonces, como ellos fueron los que hicieron famosa la palabra, cuando a nosotros se nos habla de meditación, pues lo que se nos viene a la cabeza es como un pling, ¿sí? Como un platito, pling, otra, como un pling, y como un ambiente, como un cuarto oliendo a incienso, alguna cosa así, a incienso, a canela. Y como uno sentado en la posición esa de mariposa o la posición de flor de loto, con los pulgarcitos, ¿se acuerda? Apuntando hacia arriba, haciendo como un semicírculo, con los ojos cerraditos, con la columna muy bien erguida, con la mente en blanco, colocando la mente allá en blanco, y nos va a ayudar el plin, y nos va a ayudar el aroma a incienso o a canela o a vainilla o a lo que sea que estén quemando ese día, y nos va a ayudar entonces el aroma, porque si hay un sonido de chorrito de agua, pues muchísimo mejor, y si hay un ambiente de naturaleza, pues muchísimo mejor, ¿no es cierto? Si hay una almohadita debajo de la cola, pues muchísimo mejor, ¿no es cierto? Para no tallarse. Entonces, cuando al cristiano le hablan de meditación, pues lo que se imagina es eso. Y resulta que meditación no tiene que ver con eso. La meditación tiene que ver con algo que yo agarro y lo pongo dentro de mí. La meditación tiene que ver con algo, ¿sí? Con lo cual yo debo meter en cintura, con lo cual yo debo ejercer autoridad una parte de mi ser que anda enloquecida. Eso es meditación a la luz de la Sagrada Escritura. Meditación es tomar la palabra de Dios y con la autoridad de la palabra de Dios hablarle a mi alma, hablarle a mi cuerpo, direccionar a mi alma, direccionar a mi cuerpo. Eso es meditación. El resto de las cosas pues no son sino una arandela. Cuando nosotros hablamos de cosas como el yoga, por ejemplo, mire, hay muchos individuos, usted los lee por ahí, han escrito libros acerca de eso, individuos que practicaban o que pertenecían al hinduismo y pertenecían al budismo y que ahora le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Y entonces ellos, siendo maestros, expertos en todo esto, dicen, pues mire, el ejercicio corporal como tal, el estiramiento aquí, que la pierna acá, que la columna allá, que la cadera allá, que todo eso, pues eso no tiene nada de malo. El problema es que cada una de esas posturas, cada una de esas posiciones son una invocación. Todo eso está ligado a una invocación de los dioses del hinduismo o de los dioses del budismo. Puede ser una invocación a Vishnu, puede ser una invocación a Brahma, puede ser una invocación a Shiva, o puede ser una invocación a esos más de 335 millones de dioses, que son las reencarnaciones por las cuales pasan todos los dioses del budismo y siguen reencarnándose y siguen reencarnándose y siguen reencarnándose y no acaban de reencarnar. Para ellos la meditación es una cosa tan sagrada, ¿sí? Porque a través de la meditación ellos logran deshacerse de tantos karmas, ¿sí? Ellos logran deshacerse de tantas energías malignas, malévolas, ¿no es cierto? Y logran purificar su alma para acercarse poco a poco a lo que ellos denominan como el nirvana. Ese nirvana es el estado ese de conciencia perfecta en el cual ellos se fusionan con sus dioses. Entonces ellos se convierten como en uno más con Dios, ¿sí? Se unen a Dios. Entonces el tema es, dicho esto por expertos, ¿no? Pues que cada posición, cada movimiento, pues es una invocación. Aparte del Om, que ya se ha explicado varias veces acá, ese Om al cual se lleva en esa invocación, pues eso, ese Om significa yo invoco a, Om, yo invoco a, Om, yo invoco a, y a continuación pues viene una palabra, a continuación viene una frase, Om, yo invoco a, viene una palabra, viene una frase. Entonces ahí está diciendo claramente a quién está invocando en una sesión de meditación desde el punto de vista del mundo, ¿no? Para nosotros, la meditación es una invocación a Dios, ¿sí?
Pero más la meditación es el tomar la palabra de Dios, invocar esa palabra de Dios claramente dicha para ajustar el alma y para ajustar el cuerpo. Para poner a hacer al alma, para poner a hacer al cuerpo lo que es la voluntad de Dios. Como dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo. Y cuando dice golpeo mi cuerpo, ¿a qué se refiere? ¿Que se daba palazos él mismo? ¿Que se daba cachetadas él mismo? ¿Que se daba latigazos él mismo? Porque estos señores de la Semana Santa, los que se flagelan, ellos se agarran precisamente de esos textos bíblicos para decir, así como Pablo golpeaba su propio cuerpo, yo también. Entonces se dan latigazos en la espalda, se dan latigazos allá en la cintura, ¿sí? Diciendo era lo mismo que hacía el apóstol Pablo, pero eso no era lo que hacía el apóstol Pablo. O sea, ¿eso de qué sirve? ¿Eso de qué sirve contra la carne? ¿Eso de qué sirve para doblegar la carne? No, la carne es terca y testaruda, y así usted le dé palo, así usted le dé rejo, o no se acuerda cuando la mamá le daba palo, le daba rejo porque salía a la calle y aún así se seguía saliendo a la calle. No se acuerda cuando la mamá le daba palo, le daba rejo porque se comía los dulces y aún así se comía los dulces. No se acuerda cuando la mamá le daba palo, le daba rejo porque se tiraba las materias y aún así no solamente se tiraba las materias, sino el año completo. Pues si eso sirviera realmente para algo, pues entonces los hijos a los cuales más palo se le dio, ¿sí? Serían los mejores individuos de esta sociedad. Y no es así. Y no estoy diciendo pues que al hijo no toque educarlo y no toque disciplinarlo, ya que el texto bíblico dice claramente que los azotes son para la espalda del necio. Así que si toca, pues toca, ¿sí? Toca darle. Pero, el remedio efectivo para ajustar la carne, para meter en disciplina, para meter en cintura la carne, se llama dígale a su carne lo que está escrito. Ordénele a su carne que se someta a hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Para eso usted necesita tener un conocimiento clarísimo, un conocimiento exacto y un conocimiento perfecto de lo que enseña la palabra de Dios con respecto a determinados temas. Revisemos algunos versículos en la Sagrada Escritura. El libro de Jueces, capítulo 5, versículo 21. Jueces, capítulo 5, versículo 21. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Listo. Jueces capítulo 5, versículo 21 dice, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. A continuación, mire lo que dice. Marcha, oh alma mía, con poder. Esa última frase. Marcha, oh alma mía, con poder. Para entender lo que significa esa frase, marcha, oh alma mía, con poder, es necesario al menos revisar el título que hay sobre el capítulo 5. En el capítulo 5 usted va a encontrar un título que más o menos dice así, el cántico de Débora, ¿sí? Dígame qué título hay sobre el capítulo 5, por favor. Don Héctor, ¿cómo está? Cántico de Débora y de Barak. Muy bien. Muy bien. Ah, sí, muy bien. Listo. Cántico de Débora y de Barak. Ok. Si hablamos de Débora y hablamos de Barak, pues estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una confrontación armada, ¿no es cierto? Débora vivió en la etapa de los jueces, Débora juzgó a Israel, dice la Sagrada Escritura, que se sentaba debajo de una palmera y juzgaba a Israel. Juzgaba, ¿en qué sentido? Juzgaba, direccionaba, juzgaba, aconsejaba, juzgaba, le decía al pueblo lo que tenía que hacer. Llega el momento donde el pueblo está tan acobardado, ojo, tan acobardado. Ese pueblo está tan medroso, de miedo, ¿sí? Tan medroso, porque los enemigos se han fortalecido y los enemigos están prevaleciendo en contra de ellos. Entonces cada vez son más enemigos, cada vez son más problemas, cada vez son más situaciones difíciles, y no solamente una, sino varias y todas y juntas a la vez. Entonces tiene que aparecer Débora. Débora tiene un espíritu diferente. ¿Cuál es el espíritu que tiene? Pues el espíritu de Dios.
Ese espíritu del cual se dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso le enseña la Sagrada Escritura. Entonces Débora, con ese espíritu de poder, amor y dominio propio, pues comienza a juzgar a la nación de Israel. Comienza a decirle, ustedes no deberían comportarse de esa manera tan medrosa, ¿sí? Tan acobardada, tan pusilánime, porque ustedes son el pueblo de Dios. Y entonces comienza ella a convocar a los de las tribus, a los guerreros de cada una de las tribus. Unos vienen, otros no vienen. Por ejemplo, hay uno del cual se dice en el texto, maldecid a Meroz, dijo el ángel, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Quiere decir que, aunque Débora hizo la convocatoria, pues los cobardes se quedaron en la casa. Y los cobardes argumentaban cosas como, por ejemplo, tengo que trabajar. Y los cobardes argumentaban cosas como, por ejemplo, ¿y quién me va a cuidar el niño? Y los cobardes argumentaban cosas como, por ejemplo, pero es que no tengo para el transporte. Y los cobardes argumentaban cosas como, por ejemplo, ¿y quién va a sacar el perro a hacer chichi? Esos son todos los argumentos y todas las excusas de los cobardes. Y en los tiempos de Débora, ella tuvo que lidiar con los cobardes. Sin embargo, otros sí vinieron, que serían los valientes. Pero los valientes que vinieron, por dentro estaban temblequeando. Esos valientes que vinieron por dentro, de todas maneras estaban en pánico. Entonces ella tiene que decir en ese versículo que acabamos de leer, en la parte final del versículo 21, marcha, oh alma mía, con poder. Enseñándole a los guerreros israelitas que ellos, si querían dominar a sus enemigos de afuera, si querían dominar a sus enemigos externos, llámelos como los quiera llamar, los cananeos, los filisteos, los jebuseos, ¿sí? Llámelos como los quiera llamar. Si usted quiere dominar a los enemigos de afuera, primero tiene que dominar a su enemigo de adentro. Y su enemigo de adentro se llama carne. Su enemigo de adentro se llama alma. Su enemigo de adentro se llama cuerpo. ¿Y cómo lo domina? Pues dése cuenta lo que está haciendo Débora en esa frase. Pregunta, ¿qué está haciendo Débora en esa frase? Y sea lo más específico que usted pueda. Cuando dice, marcha, oh alma mía, con poder, ¿qué está haciendo? Marcha, oh alma mía, con poder, ¿qué está haciendo? Léalo, disciérnalo y responda, por favor. Dígaselo usted mismo, marcha, oh alma mía, con poder. ¿Qué está haciendo con su alma? ¿Qué está haciendo con su carne? ¿Qué está haciendo con su voluntad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué siente que está haciendo? Marcha, oh alma mía, con poder. Marcha con poder. ¿Qué está haciendo con su alma? Esas palabras, ¿qué tono tienen? ¿Qué tono tienen? Porque si tiene que decirle a su alma, mire, si tiene que decirle a su alma, marcha, oh alma mía, con poder, quiere decir que el alma no quiere marchar. El alma no se quiere mover. El alma tiene miedo, el alma está cobardada, el alma está sentada, el alma quiere salir corriendo. Si tiene que decirle, marcha, oh alma mía, con poder, claro, está hablando. Pero ¿en qué tono está hablando? ¿Está dándose ánimo? Muy bien. Sí, eso es un ánimo, eso es motivación. A ver, leemos acá. ¿Qué está haciendo? Le está dando una orden. Yo creo que esa es Ana Milena, muy bien. ¿Qué está haciendo con su alma? Le está ordenando a su alma. Estamos diciendo hace un rato, es que al alma hay que meterla en cintura. Al alma hay que enseñarle quién es el que manda. Y el que manda, lógicamente cuando hablamos del hombre, espíritu, alma y cuerpo, el que manda de los tres componentes que nos conforman, pues es el espíritu. Es el espíritu el que tiene que hablarle al alma y al cuerpo y decirle, marcha, oh alma mía, con poder. No puede ser que el alma le dé órdenes al espíritu. Si el alma le está dando órdenes al espíritu, que es donde reside Dios, que es donde está guardada la palabra del Señor, si el alma le está dando órdenes al espíritu, estamos en la inmunda. Es el espíritu el que tiene que darle órdenes al alma, ¿sí? Entonces dése cuenta que aquí estamos hablando de un caso de ¿qué? Estamos hablando de un caso de miedo. Estamos hablando de un caso de miedo. Así de sencillo. Un caso de pánico, un caso de miedo. Es un caso de una expectativa incierta. Estamos hablando de un caso en el cual yo no sé qué va a pasar. ¿Sí? Yo no sé
si el enemigo me va a vencer, no sé si la deuda me va a vencer, no sé si el hambre me va a vencer, no sé si la enfermedad me va a vencer, no sé qué va a pasar con el matrimonio, no sé qué va a pasar con los hijos, no sé qué va a pasar con el hogar, no sé, entonces está lleno de miedos, está cobardado. O puede ser concerniente al tema del servicio. ¿Por qué no predica el evangelio? No, que es que, mire, no predica el evangelio por pura cobardía. Es que, ¿qué otra excusa puede haber? ¿Qué otra excusa? ¿Qué otra? Y puede ser, no es que yo vivo en un lugar en donde no hay nadie más conmigo. Yo estoy aquí solo. No tengo a quien predicar el evangelio. Y ni siquiera eso sería una excusa. Porque no lo hará usted presencialmente, pero tiene usted un teléfono en la mano. Tiene usted un móvil en la mano, un smartphone en la mano, a través del cual con una conexión, con unos datos, usted puede comunicarse con el mundo entero a través de una red social. Y puede pasarle un sermón, puede pasarle un bosquejo, puede pasarle una palabra a quien sea. En este tiempo no hay excusa para eso. La única excusa es cobardía. Ahora, frente a ese tema de la cobardía, ¿yo cómo la saco corriendo? Pues yo saco corriendo esa cobardía que está incrustada, enquistada en mi alma, hablándole a mi alma. Pero ¿en qué tono le hablo a mi alma? Pues no, almita. No, si yo le hablo así, almita, escúchame, mamita, ¿sí? Bonita, almita muñequita, almita princesita. ¿Mm? Marcha con poder, el alma es nada. El alma está acostumbrada a mandar. Es la voluntad, no se le olvide que en la voluntad está en el alma. El alma es voluntariosa. El alma quiere hacer lo que ella quiere. A ver, característica de una persona que vive en el alma. Ahí la tienen, ¿no? Característica de una persona que vive en el alma, que vive al 100% en el alma. ¿Cuál es la principal característica de una persona que vive 100% en el alma? Se lo acabo de decir, que en el alma estaba la. Entonces de ahí usted saca la respuesta. Regáleme la respuesta, por favor. Ahí la tiene. Regáleme la respuesta. Ahí está, muy bien. Don Héctor, muy bien. Excelente respuesta. Característica de una persona que vive 100% en su alma, aunque diga que vive 100% en el espíritu. Si vive 100% en su alma, es voluntariosa, es caprichosa. Siempre tiene que ser lo que quiera, siempre tiene que ser lo que diga, punto. Cuando no se hace lo que diga, se pone bravo o se pone brava. Ya. Dice que está en el espíritu. No, no está en el espíritu. Está demostrando con su forma de ser que está en su alma, que es una persona almática. ¿Sí? Como es almática, es voluntariosa. Tiene que ser lo que diga. Punto, lo que diga, ya, y asume las consecuencias. Se pone roja, morada, verde, negra de la piedra cuando no le hacen caso. Le tienen que hacer caso. Y siempre va a tener como, ¿cómo se llama eso? Como monigotes alrededor que van a hacer lo que diga, porque pues, a veces no se pueden ni expresar. Y le van a hacer sentir bien, pero sí, al hacer mi voluntad, mire, al hacer lo que yo estoy diciendo, allá en el fondo yo me sentí bien, eso quiere decir que yo no ando en el espíritu. No soy yo el que se tiene que sentir bien, es Dios el que se tiene que sentir bien. Si yo soy el que me tengo que sentir bien, si yo soy el que me siento bien, porque siento en el fondo un fresquito porque mire que hizo lo que yo quería. Si siento un fresquito, eso es evidencia de que yo ando es en el alma, en lo voluntarioso, en lo voluntariosa de mi carne. Ahí está, lo voluntarioso. Ok, muy bien. Y entonces estábamos. Como el alma es voluntariosa, ¿cuál es el tono, dígame, el tono de la voz en el cual usted debe hablarle a su alma, ya que el alma es voluntariosa? Ah, entonces no podemos decir solamente está conversando con el alma. ¿Conversando? No, ahí sí que peor. Analicemos esto. Porque si yo estoy conversando con mi alma, quiere decir que yo le hablo a mi alma me habla a mí. Ah, estamos de íntimos con el alma, ¿no? Sí, porque yo charlo con ella y entonces mi alma me responde, yo vuelvo y le pregunto, y ella me responde, y yo argumento, pero ella también me argumenta. Y entonces con el alma como que discutimos, como que nos peleamos. Entonces andamos de íntimos con el alma. No, yo no puedo andar de íntimo con el alma. No, 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 no. Al alma hay que meterla en cintura. Al alma hay que enseñarle quién manda. Y es voluntariosa. Así que a la primera no le va a comer. A la primera no le va a hacer caso. A la primera no se va a someter y no va a doblegar su voluntad.
¿En qué tono hay que hablarle al alma? Entonces aquí descartamos algunas respuestas que se dieron, ¿cierto? Volvemos al asunto. Aquí respondieron cosas como por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Respondieron cosas como por ejemplo, un momento. Bueno, por allá está Carol y Ana Milena, no, sin jalonearse el cabello, o sea, las dos, pero esa fui yo, pero esa fue usted, pero esa fue Carol, pero esa fue Ana Milena. No, no es así, o sí es así como se trata al alma, ¿sí? Pero no es así como se trata a la mamá, y no es así como se trata a la niña, no, no, es así como se trata al alma. Voluntarioso, voluntarioso, ¿cómo se le habla? ¿Cómo se le habla? Fuerte. ¿Cómo se le habla con autoridad? ¿Cómo se le habla fuerte? ¿Cómo se le habla de una manera dura? Punto. Con autoridad, un tono fuerte, contundente, muy bien, fuerte, autoridad, fuerza, orden con autoridad, muy bien, la agarró. Ordenar enérgicamente al alma, muy bien, Mario, excelente. Así es que es. Así es que es. Y es lo que aquí está haciendo Débora en su canto. Marcha, oh alma mía, con poder. Le está ordenando que marche. No le está pidiendo un favor. Le está ordenando al alma, marche y marche con poder. Mire, al alma hay que argumentarle. ¿Sí? Al alma hay que darle órdenes y hay que argumentarle. Al alma hay que decirle, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, yo resisto todo miedo, resisto toda cobardía, resisto lo medroso y lo timorato del temperamento con la palabra de Dios y le doy la orden, alma, marcha, oh alma mía, con poder. Así. Mejor dicho, al alma hay que hablarle como si usted le estuviese hablando a un demonio. Solamente que al demonio usted lo echa fuera, mientras que al alma usted la mete en cintura. ¿Quién me lo está entendiendo? Vuelvo y se lo repito. Al alma hay que hablarle en el tono como si usted le estuviese hablando a un demonio. Solamente que al demonio usted lo echa fuera en el nombre de Jesús, mientras que al alma usted la mete en cintura con la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es así. Si usted consiente un alma es lo mismo como querer exorcizar, querer expulsar un demonio consintiendo al demonio. Ay, diablito, demonio, ¿por qué no me hace el favor? Deja de molestar. Y se sale y busca otro cuerpo y deja a esta persona libre. Algunos exorcistas ambulantes, según Hechos de los Apóstoles, lo intentaron así. Le hablaron a un espíritu inmundo. Eran 7 exorcistas ambulantes, dice la Sagrada Escritura. Y le hablaron a un demonio diciéndole, yo te conjuro, mire, te conjuro, están hablando de conjuros, yo te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, consintiendo al diablo y ni siquiera sabían qué era lo que estaban diciendo. ¿Qué hizo el demonio? Dice, pudo más que ellos y un solo demonio, haciendo uso de un cuerpo, prevaleció contra 7 individuos, les pegó su levantada, les pegó su arrastrada y los mandó llorando para la casa. A los demonios no se consienten. A los demonios se echan fuera con la autoridad que Dios dio. Al alma no se consiente. Al alma se mete en cintura. Se le muestra quién es el que manda en el nombre del Señor Jesucristo. El Salmo capítulo 16, versículo 2. Salmo capítulo 16, versículo 2. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Una maravilla. Si ya el alma mía se está expresando en esos términos, quiere decir que el individuo la ha metido de tal manera en cintura
que la tiene sometida a la voluntad de Dios. Porque un alma inclinada al pecado, un alma voluntariosa, caprichosa, que se pone verde, roja, morada, negra si no se le hace caso, que esté diciendo en el versículo 2, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Note, un alma que esté diciendo, yo no quiero otra cosa sino a Dios. Y yo no quiero otra cosa sino andar en los caminos de Dios, quiere decir que a esa alma la tienen sometida. A esa alma la tienen con la rienda apretadita. ¿Sí? A esa alma la tienen con el freno bien puesto allá entre esas muelas. Esa alma no decide lo que quiere, no dice lo que quiere. Esa alma está sujetada, sometida a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo tener un alma así? Para tener un alma sometida hay que someterla. ¿Sí? Para tener un alma sujeta hay que sujetarla. Para tener un alma dominada hay que dominarla. Para tener un alma bajo la autoridad hay que imponer la autoridad sobre el alma. De lo contrario, el alma por sí solita no va a levantar las manos a decir me rindo. No, porque no ve que usted compare el alma con esa señora que es caprichosa o que es voluntariosa y que se pone rojita, verde, morada, negra de la piedra cuando no le hacen caso. Entonces, de la única manera, ¿cómo se puede tener un alma así, tal cual lo describe el Salmo capítulo 16, versículo 2? Es a través de un individuo que entiende que a través de su espíritu, que a través de la palabra, que a través de la autoridad del nombre de Jesús puede someter su propia alma. Y exactamente es a eso a lo cual se refiere el apóstol Pablo cuando dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa frase es fenomenal. Porque es que al alma usted tiene que golpearla. ¿Cómo la golpea? La golpea con la palabra, la golpea con la autoridad, la golpea con ese golpe de la orden en el nombre de Jesús. Y la idea es golpearla y ponerla en servidumbre. Que el alma le sirva al espíritu, que el cuerpo le sirva al espíritu, que el alma y el cuerpo le sirva a Dios. Que el alma y el cuerpo le sirva al reino, le sirva a la voluntad de Dios, que repito, es buena, es agradable y es perfecta. Es de la única manera. Es de la única manera. Ahora, esto se dice y se dice y se dice y se dice y se dice, ¿no? Y volvemos a patinar con lo mismo. Con lo mismo de que, ¿por qué no está haciendo? No, pues que no hay ninguna excusa. La única excusa es que mi corazón me engañó. La única excusa es que mi carne me engañó. La única excusa es que mi alma. La única excusa es que mi cuerpo. Pero ¿por qué volvemos a caer en lo mismo? No se le olvide que si hay algo peor que el diablo en este mundo, ese algo se llama corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El Salmo, capítulo 42, versículo 5. Aquí tenemos otro caso. Nosotros en un sermón de domingo, varios domingos, predicamos. Y la base bíblica de esa predicación fue el Salmo capítulo 42 y el Salmo capítulo 43. El Salmo capítulo 42, en el versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿No? Estamos hablando de un alma abatida. Abatido quiere decir en el suelo, ¿no? Abatido quiere decir hundido. Si el alma está abatida, emocionalmente está por el suelo, mentalmente está por el suelo, entonces el ánimo pues está desanimado, la motivación pues está desmotivado, ¿sí? Entonces con respecto a los sentimientos, no, pues está muy triste, con respecto a las emociones, no, pues está deprimido porque está abatido. Abatido. El epicentro de la depresión es ¿cuál? Cuando hablo de epicentro, me refiero al lugar donde se origina la depresión. El lugar donde se origina ese sentimiento de tristeza profunda, soledad profunda. Yo no quiero seguir, yo no quiero vivir, yo no quiero existir, etc. ¿Eso dónde se origina?
¿Eso se origina? Responda, por favor. No deje solamente a Ana Milena y no deje solamente a Marta León respondiendo. ¿Dónde se origina todo eso? ¿Dónde se origina? ¿Dónde? ¿Dónde? Encuéntrelo, por favor. Ubíquese, por favor. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, excelente. Usted está respondiendo en el alma, pues ahí es donde se origina. Mire, ¿por qué te abates, oh alma mía? El tema es que si el alma se abate, ¿no? Si el alma cae al suelo, las emociones, los pensamientos, la voluntad, todo cae al suelo, el alma se arrastra al cuerpo y si el espíritu no está bien parado, pues recuerde que el espíritu forma un conjunto con el alma y con el cuerpo. Entonces el alma se arrastra al espíritu también. Y ahí vemos en esas, por ejemplo, al señor Elías. Su alma se le abatió y arrastró su cuerpo y arrastró su espíritu también. Por eso yo no puedo permitir que esas cosas pasen en mi alma porque mi alma arrastra lo que sea. Mi alma arrastra lo que sea. Mi alma es como cuando usted destapa un sifón. Destapó un sifón, se fue lo que había. Se arrastró lo que había. Ahí está. Entonces yo no puedo permitir que mi alma esté en esos estados de manera permanente. Aquí el salmista le pregunta al alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dese cuenta que cuando hablamos nosotros de depresión, es decir, abatimiento del alma, algunos dicen, y le he pedido al Señor, Señor, quítame la depresión, Señor, quítamela, Señor, llévate la depresión. Pero dese cuenta que no es así como uno se deshace de la depresión. Porque si fuese solamente un asunto de Señor, quítame la depresión, Señor, arráncame la depresión, Señor, expulsa de mí la depresión, o me pongo la mano en la cabeza y en el nombre de Jesús, depresión fuera. No. Dese cuenta que el Señor me pone las herramientas en la mano, yo tengo que hacer uso de las herramientas y yo me tengo que encargar de mi propia depresión. Yo me tengo que encargar de mi propio estado de ánimo. Cosa que si mi estado de ánimo está por el piso, está por el suelo, es porque yo lo estoy permitiendo. Si mis ilusiones, si mis emociones, si mis expectativas están por el suelo, es porque yo lo estoy permitiendo. ¿Hasta cuándo dura la depresión? Hasta cuando yo lo diga, hasta cuando yo lo permita. Hasta cuando yo meta mi alma en cintura. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Perdón. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El alma puede decir lo que quiera. El alma va a decir, no, pero ¿cómo se le ocurre que no voy a estar abatida? Si mire la situación económica, mire la situación laboral, mire la situación conyugal, mire la situación marital, mire la situación con los hijos, mire la situación espiritual, mire la situación, mire la situación, mire la situación, mire la situación, porque el alma no sabe hablar de ninguna otra cosa, sino de las situaciones. Porque el alma no habla de otra cosa que no sean las situaciones, porque es la información que recibe del cuerpo. ¿No es cierto? El cuerpo entonces le trae la información y le dice, la situación está pésima. Y el alma, que está centrada en ella misma, pues entonces dice, no, como la situación está pésima, pues entonces yo me abato. Recuerde que el espíritu no está centrado ni en las situaciones alrededor, ni en él mismo. El espíritu está centrado es en Dios. Entonces, a continuación, lo que le dice al alma es, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como diciéndole al alma, no hay ni una sola razón para el abatimiento, no hay ni una sola razón para la depresión, ya que Dios es mi salvación y Dios es mi Dios. Es decir, Él es mi Dios, mi creador. Y al ser mi creador, Él no abandona la obra de sus manos. Aparte de ser mi creador, también es mi salvador. El que me rescata de esta situación es Dios. Entonces, en lugar de estar abatido, yo debería estar alabando. Y usted, en lugar de estar abatida, deprimida, asustada, acobardada, melancólica, afligida, entristecida, etcétera, 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 levántese y alabe. Alabe y espere en Dios. Espere mientras alaba y alabe mientras espera. ¿Qué está esperando? La salvación. Es que Él es mi Salvador. Dese cuenta que el Espíritu siempre está apoyado en las promesas. El lenguaje del espíritu humano, lleno de Dios, son las promesas de Dios. Mientras que el lenguaje del alma es lo que ella siente, las emociones de ella, lo que ella piensa, ¿sí? Como
el tema de su motivación, el tema de que no me siento bien, el tema de que ahí vamos, y eso demuestra que estás en el alma. Y pues el tema de conversación del cuerpo, que no sabe ninguna otra cosa, es el entorno, es la situación, es el presidente, es la política, es el gobierno, es la enfermedad, es el mundo, es lo secular, es la situación económica, laboral, la situación social, etcétera, 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 etcétera. Si yo le sigo parando bolas al cuerpo, me voy a enloquecer. Si yo le sigo parando bolas al alma, me voy a enloquecer. Yo tengo que pararle bolas a Dios. Y eso lo logro cuando yo asumo que es hablándole a mi carne, como yo meto en cintura a mi carne, y como mi situación, mi condición, realmente se transforma. Por hoy hasta aquí llegamos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias, bendito Señor, por esta lección acerca de meditar, acerca de tomar la palabra y hablármela a mí mismo, acerca de reconvenirme, exhortarme, acerca de meterme en cintura a mí mismo, acerca de no dejar que mi alma y que mi cuerpo vayan, agarren para donde quieren, sino que siempre mi alma y mi cuerpo estén encauzadas y encaminadas a tus propósitos. Y esto es algo que evidentemente, según tu palabra, no haces tú. Esto es algo, mi Dios, que me toca hacer a mí. O más bien, que haces tú, pero a través mío, Señor Dios. Usándome a mí como la herramienta de autoridad, mi Dios. La herramienta, mi Dios, que da la orden, que reconviene, que centra. La herramienta que pone en servidumbre a mi propia carne, Señor Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, no sea que habiendo sido ejemplo para otros, pues yo mismo venga a ser eliminado. Te pido, Señor Dios, que esta palabra no solamente edifique nuestras vidas, sino que al mismo tiempo edifique más vidas a través del compartir de esta palabra, Señor Dios. Que demostremos un cristianismo verdadero, haciendo llegar esta palabra por allá, lejos, hasta lo último de la tierra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.